programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión central. Atención, cabecillas de las disidencias serán excarcelados por 10 días para reunión con el comisionado de paz y luego volverán a prisión. Encuentro con cabecillas de las disidencias de Iván Mordisco y Segunda Marquetalia es previo a una inminente mesa de diálogo con esos grupos. Comisionado dice que el Estado Mayor Central de las FARC y la Segunda Marquetalia tienen el mismo estatus del ELN. Como un saboteo a la paz, calificó el presidente Gustavo Petro el secuestro del sargento Bravo en Arauca por parte del ELN. Familiares del suboficial pidieron respeto por su vida y la inmediata liberación. Nuevo encuentro entre el fiscal Barbosa y el presidente Petro. El tema central, la paz total y la nueva ley de sometimiento. En las regiones, indignación por caso de feminicidio en Putumayo. La víctima había huido para ponerse a salvo de su pareja. Él procede a bajarse de la moto y empieza a tocar mis partes íntimas. Valiente testimonio de mujer víctima de abuso sexual y robo por conductor de una de las aplicaciones de transporte. En RTBC Noticias reconstruimos lo que pasó con la víctima de abuso y las medidas de seguridad a tener en cuenta para usar las plataformas de transporte. Atención, mañana comienza la discusión de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara. La ministra Corcho ratificó la defensa de los puntos clave del proyecto en un evento académico. Quedó habilitada la vía alterna que comunica Nariño con Cauca para transporte de carga. Habrá horarios para transitar. En Noticias del Mundo, visita sorpresa de Joe Biden a Ucrania en medio de tensiones. Estados Unidos le dará armas a Kiev. Información de servicio. Les explicamos cómo podrá acceder ahora al programa de Mi Casa Ya. Esperen oportunidades, becas para maestrías en el exterior que ofrece Colfuturo. Y en deportes los detalles de la fecha 5. Junior y Medellín siguen en deuda con su hinchada. Y en Cultura es lunes de un cuento para contar y les contamos la historia de una de las canciones más famosas del musical Los Miserables. Buenas noches. Es inminente el inicio de mesas de diálogo con los dos principales grupos de disidencias de las FARC. Lo reveló el comisionado de paz Danilo Rueda, quien además anunció que habrá excarcelaciones de cabecillas para encuentros previos. Danilo Rueda se refirió al estatus de esos grupos y aseguró que es el mismo que el de la guerrilla del ELN actualmente en mesa de diálogo. Estefanía Valencia tiene la información. Estefanía, buenas noches. Mateo, buenas noches. El alto comisionado para la paz dijo que para dicha reunión los comandantes presos, tanto de las disidencias de alias Iván Mordisco como de la Segunda Marquetalia, saldrían en libertad por lo menos por 10 días, que es el tiempo que durará el encuentro de paz, y luego volverían a su centro de reclusión. Es un tema que está en este momento en conversación con la Fiscalía General de la Nación. El alto comisionado también explicó que esta reunión será posible una vez se les dé el estatus político a estos dos grupos. En este momento el gobierno trabaja el estatus político tanto de las disidencias de Iván Mordisco como el de la Segunda Marquetalia. Sin embargo, para Danilo Rueda son grupos equivalentes al ELN. Por eso habría ya un escenario de posible nueva mesa de diálogo. Hay, además del Ejército de Liberación, que tiene una historia y como organización político rebelde, hay otras dos expresiones que tienen ese mismo carácter. Lo que se habilitaría es un escenario para posibilitar los encuentros propios de las FARC Segunda Marquetalia y habilitar el escenario de mesa de conversaciones. Para acercarse a ese propósito habrá una reunión con altos mandos de estos dos grupos. Ellos definen quiénes son sus voceros para iniciar una mesa de conversaciones. La idea es que estos voceros o delegados de mesa tengan ya unos asuntos claros sobre los propósitos, los temas, y nosotros llegamos a ese encuentro al final en presencia de testigos para hacer unos acuerdos básicos que garanticen el inicio de esas mesas de conversaciones. Ese encuentro implica la excarcelación por 10 días de los cabecillas presos para que puedan asistir y luego regresarán a la cárcel. Estamos buscando las rutas de resolución jurídica conforme a lo que existe en los marcos constitucionales para resolver las dificultades. Rueda respondió también a denuncias de posibles colados de los voceros de paz. Existe la sospecha de los colados, pero hasta el momento no hay ningún colado. Lo que sí les podemos decir es que hay un seguimiento riguroso y hay unas
Internamente se están valorando cuáles serían los protocolos y los mecanismos más adecuados para evitar que haya colados. El comisionado también anunció la conformación de 16 regiones de paz, que contará cada una con comisionados para fortalecer la construcción de paz. El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el secuestro del sargento Olivey Danilo Bravo en Arauquita. El mandatario afirma que es un saboteo a la paz. ¿Qué más dijo el presidente John López? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues el mandatario condenó este hecho y lo catalogó como un saboteo a la paz luego de que el ELN se atribuyera el secuestro. También dijo que este tipo de hechos de violencia no pueden tener cabida dentro de la sociedad colombiana. Pero el presidente no fue el único en reaccionar. Integrantes de la mesa de diálogo con el ELN en México confirmaron que este caso en particular será puesto sobre la mesa de manera inmediata. El secuestro del sargento Olivey Bravo del Ejército Nacional en Arauquita generó la reacción del presidente. El uniformado fue secuestrado mientras departía en un establecimiento comercial. Condeno el secuestro del sargento Olivey Danilo Bravo del Ejército Nacional. Estos son hechos que sabotean cualquier posibilidad de paz. La reacción del mandatario fue una respuesta al comunicado del ELN en el que se atribuyen el secuestro del uniformado. El día 14 de febrero, unidades del Frente de Guerra Oriental ELN en el casco urbano del municipio de Arauquita detiene al sargento viceprimero Olivey Danilo Bravo, orgánico del Batallón Especial Energético y Vial número 1. Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Iglesia Católica en los diálogos con el ELN, aseguró que este caso será llevado a la mesa de negociación en México. Esperamos que esto nos ayude también a caminar hacia gestos en los cuales se muestre el respeto por la vida y la seguridad del retorno a su familia de este sargento primero. Para el Alto Comisionado para la Paz, este hecho genera desconfianza en la sociedad sobre los verdaderos alcances de los diálogos con ese grupo guerrillero. Y por eso hemos exigido desde el primer momento, a través del canal que existe en relación con el ELN, la pronta libertad de este militar. Según la guerrilla del ELN, el uniformado secuestrado está recibiendo el trato que corresponde dentro del marco de los derechos humanos. Por su parte, la familia del sargento Olivey Danilo Bravo piden a sus captores no atentar contra su integridad física, que le respeten la vida y que les envíen una prueba de supervivencia. Fernanda Velázquez, esposa del sargento Olivey Danilo Bravo, narró cómo se enteró del secuestro de su esposo. A las 7 de la noche del pasado 14 de febrero, recibió la llamada que confirmó la noticia. Que se la habían llevado en una camioneta a un grupo armado. Fernanda recuerda que esa tarde habló con él, pero después no respondía a sus mensajes. La última vez que hablamos fue a las 3 de la tarde, hicimos videollamada, lo acompañé a almorzar. Ya después de las 3 y 7 de la tarde no me volvió a escribir. Pidió ayuda del gobierno para que su esposo regrese junto a ella y su hijo de 11 años. El llamado al gobierno es para que nos colabore, pues primero que todo y lo más urgente, a las entidades competentes como el CICR, la Defensoría del Pueblo, el Obispado y el Ejército Nacional, que nos colaboren pues con este proceso porque ellos son como los intermediadores en esta cuestión del secuestro. También envió un mensaje a la guerrilla del ELN, quienes se atribuyeron el secuestro. Quiero pedirles el favor, con la mano en el corazón, que por favor no vayan a atentar contra la integridad física de él, que no le vayan a hacer daño, que le respeten la vida y que por favor queremos una prueba de supervivencia. Fernanda espera que su esposo pueda regresar sano y salvo a su hogar. El fiscal general de la Nación entregó conclusiones al finalizar su reunión con el presidente de la República. El principal tema del encuentro, el análisis de la ley de sometimiento. Vamos con Lisa Díaz. Lisa, cuéntenos por favor usted qué dijo el fiscal. Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Esta reunión entre el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro duró aproximadamente 2 horas. Allí el fiscal le presentó 9 reparos y observaciones a esta ley de sometimiento que fue presentada la semana pasada al Congreso de la República. Uno de los puntos principales fue el proceso de sometimiento. El fiscal reiteró que este proceso debe ser llevado por la Fiscalía a través de la Unidad Especial de Investigación. No es posible aplicar en el principio de oportunidad la figura, a nuestro juicio, del concierto para delinquir por delitos graves. ¿Por qué? Porque hay una sentencia, que es la C936 de 2010, que
ya había establecido frente a la ley 1312 del 2009 que no podía desconocerse la obligación del Estado de investigar violaciones a los derechos humanos. Una mujer denunció que fue abusada sexualmente por el conductor de una aplicación de transporte. Katy Sánchez, usted habló con la víctima. Cuéntenos cómo está ella y qué dicen las autoridades. Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. Laura Valentina en este momento se encuentra recibiendo apoyo psicosocial de la línea Púrpura, las mismas personas que le ayudaron a interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Esta es su historia. Valentina pidió un servicio en una aplicación de motocicletas el sábado a las 2 de la mañana saliendo de su trabajo para su casa. Él procede a tomar otra ruta. Cuando yo le indico que esa no era la ruta, él procede a acelerar la moto y me lleva hacia el barrio entre La María y Los Olivos a un caño. Me lleva al fondo del caño, me dice que me baje de la moto, que le entregué pues todas mis pertenencias. La joven está recibiendo apoyo psicológico desde la línea Púrpura, pues también narró el momento de abuso sexual por parte del conductor. Él procede pues a bajarse de la moto y empieza a tocar mis partes íntimas. Cuando yo estaba muy asustada, yo le dije que no me hiciera nada. Y él me dice que si quería que me entregara todas mis cosas nuevamente, que pues tenía que tener relaciones sexuales con él. Yo le digo que yo no quería. Él me deja ahí, se sube a la moto nuevamente. Cuando él se sube a la moto nuevamente, yo salgo a correr. La plataforma respondió: repudiamos todo acto y acoso y o violencia sexual de la cual sean víctimas nuestros usuarios y usuarias. Frente al lamentable caso de Laura Barreto, hemos suspendido de manera inmediata la cuenta del piloto asociada a la aplicación. Quiere que se haga justicia para evitar que otras mujeres vivan la misma situación. Brindar más información para dar con el paradero del tipo, pues porque imagínate diciéndole eso a otras chicas y que eso pasa muy frecuente, no es la primera vez que pasa, y más con estas aplicaciones. Laura finalmente hizo la denuncia ante la Fiscalía y recomienda siempre ir ante las autoridades, ya que sin denuncias no se podrían llevar a cabo ninguna acciones judiciales en contra de los agresores. Katy, pero se supone que en las aplicaciones están los datos tanto del conductor como de las rutas. ¿Qué encontró? RTVC Noticias logró establecer el lugar exacto donde fue llevada Laura Valentina. Es una zona baldía, es un caño que está entre Bogotá y Soacha, Cundinamarca. Lo que han manifestado las autoridades es que intentan ver cámaras de seguridad para poder dar con la captura de este sujeto, ya que ella se acercó a medicina legal y lo que le dijeron evidentemente es que sí había sufrido un abuso sexual por parte del sujeto. El recorrido fue el siguiente. En el detalle del viaje se puede verificar que el lugar de origen es transversal 12A número 38C61 y debió dejarla en el destino calle 53 número 1246. Esto duraría 11 minutos, sin embargo la ruta que hace el conductor identificado como Matías es distinta. En los mapas de recorrido se observa que este es el punto de partida y debió dejarla aquí, en el punto de destino. Pero al acelerar la moto llegó a este punto con la joven, exactamente cerca a un caño ubicado en Soacha, Cundinamarca. Aquí Laura Valentina fue robada, abusada sexualmente y abandonada a las 2:42 de la mañana del día sábado. Como se evidencia en la imagen, a esa hora se finalizó el servicio. Ella buscó ayuda y unos policías del sector la llevan hasta su casa. En RTVC Noticias consultamos a un experto en seguridad en plataformas de transporte. Los riesgos pueden existir tanto para los usuarios como para los conductores. Los casos de víctimas de diferentes delitos durante los recorridos sin servicios solicitados a través de plataformas digitales se han vuelto más frecuentes. Por eso, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Jamás aborde un vehículo que no corresponda a las placas que le llegaron como mensaje en el momento de tomar el servicio. Avise de su recorrido a sus seres queridos. Por favor, comparta la ubicación en tiempo real de su desplazamiento con algún amigo o familiar. Actualmente existen dispositivos electrónicos como este que asemeja a un sencillo llavero, pero en el momento que usted levante la parte superior, activa una alerta de seguridad que es enviada a través de mensaje de texto a 3 celulares que usted previamente ha elegido. Allí muestra su ubicación real, actual y también unos videos de lo que está sucediendo.
Las autoridades recordaron las líneas de atención a las mujeres que hayan sido víctimas de acoso o abuso sexual. Línea Púrpura Distrital 018.000 11 21 37. Línea de apoyo a hombres y mujeres 155. Línea de emergencia 123. Autoridades investigan un caso de feminicidio que sucedió en Putumayo y causa indignación. La víctima hace 2 meses había huido de barbacoas en Nariño por el supuesto maltrato por parte de su pareja. Marta Rentería, periodista de la Radio Nacional, con la información. Daisy Nausilja Canamejoy fue hallada sin vida en zona rural del municipio de Santiago, Putumayo, luego de que fuera sacada a la fuerza de su vivienda. Su expareja sentimental se entregó de manera voluntaria ante la Policía Nacional y fue dejado a disposición del Cabildo Indígena de Santiago para ser juzgado por el crimen de la mujer madre de 3 hijos. Llegó a Santiago y en la comisaría de familia colocó la denuncia nuevamente porque ella venía muy preocupada por la situación de ese señor. Sin embargo, el señor está en Santiago, está en el Cabildo, tienen que tomar todas unas decisiones, tienen que, no sé qué hacer, pero los niños están huérfanos y la abuelita no sabe qué hacer con los niños. El cuerpo de la mujer se encuentra en la ciudad de Mocoa, hasta donde fue trasladado desde el Alto Putumayo. Sin embargo, el hospital de la capital no cuenta con un médico forense disponible para la diligencia de necropsia. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. Y volvemos a la Fiscalía General de la Nación porque el fiscal Francisco Barbosa también se refirió a los bienes ya incautados a los grupos que buscan someterse a la justicia y las órdenes de captura de los disidentes de las FARC. Lisa, adelante. Muy buenas noches de nuevo para usted y para todos los televidentes. Otra de las observaciones que hizo el fiscal Francisco Barbosa tiene que ver con los tiempos procesales, pues asegura que como está la ley de sometimiento no habría tiempo para corroborar las pruebas y los hechos delictivos. Otro tema que también manifestó es el principio de oportunidad, pues considera que este no se debe dar a las personas que han cometido delitos como concierto para delinquir. Y en cuanto a la extinción de dominio, dijo que este se debe ajustar al código y reiteró que las víctimas no pueden ser desprotegidas. Es la Fiscalía General de la Nación la que la aplicará en su integralidad. Es decir, todas las unidades de la Fiscalía trabajarán en eso. En cuanto al tema de la extinción de dominio, también dijo que los bienes que ya han sido puestos ante la justicia o ante la SAE no pueden ser negociados en esta nueva ley de sometimiento. Mal podría una unidad hacer una tarea de extinción de dominio cuando tenemos una Dirección Nacional de Extinción de Dominio o una delegada de Finanzas Criminales. O sea que realmente lo que hay es un tema de organización. Así como lo confirmó el Alto Comisionado para la Paz en RTVC Noticias, ya llegó aquí la resolución a la Fiscalía para levantar las órdenes de captura de varios disidentes que estarían en la cárcel. Estos disidentes harían parte del grupo o al mando de Iván Mordisco y serían por 10 días para ser parte del proceso de paz. Según la Fiscalía, dice que no son claros los procesos o el grupo que haría parte de este proceso, cuál sería su tarea en sí. Entonces enviaron unas observaciones al Gobierno Nacional para que expliquen cuál sería el rol de estas personas y asimismo después se determinará una decisión frente a este tema. Esa es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. Lisa Díaz Rincón, RTVC Noticias, conectados 24/7. A horas del inicio del debate en el Congreso del proyecto de reforma a la salud, la ministra de Salud, Cecilia Corcho, habló de la propuesta. Además de los puntos clave, ratificó que la iniciativa deberá tener trámite en sesiones extra. Citando una sentencia de la Corte Constitucional, la ministra de Salud, Carolina Corcho, respondió al presidente del Congreso, Roy Barreras, a los señalamientos en los que la definió como ideologizada y cerrada al diálogo. Que si se han adoptado medidas para cobertura universal, dice la Corte, hay incumplimiento general. ¿Será que la Corte Constitucional es ideológica? ¿Será que la Corte Constitucional no conoce a Colombia? Otro de los puntos que ha suscitado el debate es el de qué tipo de ley es el proyecto radicado por el gobierno. Pero claramente esto es una ley ordinaria que desarrolla el cómo cumplir el qué, que es lo que define la ley estatutaria, que es el núcleo esencial del derecho a la salud. La ministra Corcho insistió en que la tasa de mortalidad materna y la inequidad en el acceso a los servicios básicos de salud son algunos de los motivos que tiene el gobierno para reestructurar el actual sistema de salud. Y tenemos, por supuesto, unas mortalidades maternas infantiles superiores en la zona dispersa y rural, y en las grandes ciudades también podríamos ver las inequidades del sistema,
Pero aparte de eso, el sistema de salud no va a resolver el problema de la inequidad. Respecto a la financiación de la reforma, que costaría más de 24 billones de pesos, la funcionaria reconoció que tendría que implementarse a largo plazo con un sistema económico decenal hasta el año 2030. El proyecto será discutido en los próximos días en el Congreso. El Congreso de la República ratificó que la discusión de la reforma a la salud se adelantará en la Comisión Séptima de la Cámara en sesiones extras. Los debates inician mañana. La Cámara de Representantes dio luz verde para dar inicio al debate de la reforma a la salud como una ley ordinaria. Afirman que se podrán excluir los artículos que son de carácter estatutario durante la discusión. Si llegara a haber duda y si llegaran a existir artículos que pudieran tramitarse por ley estatutaria, serán retirados por el mismo gobierno dichos artículos. Yo creo que esto le da tranquilidad al procedimiento. Por su parte, el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara dijo que se darán todas las garantías para iniciar el debate. Vamos a tener un debate abierto, sano y democrático, en donde las garantías desde la Comisión Séptima serán dadas para todos los congresistas y para todas y cada uno de los colombianos. Aseguró que la discusión iniciará este martes y se nombrarán los ponentes de la ley esta misma semana. Llegar a ser alguna estatutaria, antes de la ponencia, por supuesto que estaríamos haciendo ese trabajo. Todavía no hemos definido los ponentes, empezamos el proceso esta semana y en cuanto ya se tenga la definición y tengamos el texto de la ponencia, pues les estaremos informando. La reforma a la salud es una de las mayores apuestas del gobierno nacional, que espera ser aprobada en el legislativo durante el primer semestre de 2023. Y hoy el presidente Gustavo Petro se reunió en la Casa de Nariño con la bancada del partido Alianza Verde para poner sobre la mesa los reparos que ha manifestado en varias oportunidades el partido sobre la reforma a la salud. Luisa Barberi, la saludo, muy buenas noches. ¿Cuáles fueron los temas claves de ese encuentro? Mateo y televidentes, muy buenas noches. Reforma a la salud y Plan Nacional de Desarrollo fueron los dos temas claves de este encuentro. Durante 2 horas aproximadamente, el jefe del Estado se dedicó a aclarar las dudas de los congresistas y también planteó 2 líneas rojas que tiene respecto al proyecto de la reforma a la salud, que es la prevención y también el régimen tarifario único. Esta será la primera reunión de otras que tendrá el presidente Gustavo Petro con otras bancadas, con otros partidos, para así sumar las fuerzas para el trámite y el debate de los proyectos en el legislativo. Varias son las críticas que han llegado en los últimos días desde la bancada verde a la reforma a la salud. Por eso el gobierno, en cabeza del primer mandatario, se sentaron para aclarar y debatir sobre las posiciones frente a los proyectos que se presentarán al Congreso de la República. El senador Inti Asprilla indicó que el presidente habló del apoyo a la atención primaria y que en este caso ya debe actuar la ley de bancadas. Sí, fue muy enfático el presidente en decir que es muy importante que se tenga claro que sí, lo que sale del Congreso de la República no permite el cambio hacia un modelo preventivo de la enfermedad, no tiene razón de ser la reforma. Angélica Lozano aseguró que el presidente expuso su propuesta, pero también dejó claro que la reforma a la salud tendrá 2 puntos inamovibles, que serán el sistema preventivo en salud y el tema tarifario único. Otro de los temas claves del encuentro fue el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces había inquietudes regionales sobre temas de transporte, sobre algunas disposiciones, sobre ausencia, sobre vacíos, sobre capacidad de influir en el texto final. Entonces la reunión fue 95% Plan de Desarrollo. Se espera que el gobierno continúe con las reuniones para buscar sumar fuerzas en el trámite de los proyectos en el legislativo, por lo que la próxima semana se espera que el presidente Petro se reúna con los liberales y el partido de la U. En Cali inició la audiencia de observaciones de las víctimas a las versiones rendidas por exintegrantes del Comando Conjunto de Occidente de las FARC. Las víctimas ante la JEP aseguraron que las FARC no han reconocido crímenes de abuso sexual. La tortura más dura. Ninguna reparación económica, ni nada de eso va a hacer que esto sane el dolor tan inmenso que han causado en nuestras vidas. Este es uno de los relatos de las 13 víctimas del antiguo bloque occidental de las FARC. Para ella, no han aportado toda la verdad en cuanto a secuestros y abusos sexuales, entre otros crímenes. ¿Cómo es posible que nieguen que el 30 Frente de la FARC no haya realizado mi secuestro y todo acaecido con él, cuando en el área donde se perpetró durante mi cautiverio, que describo, era y es dominio de la FARC-EP? Así como sus ropas, insignias? Durante la intervención, algunas víctimas criticaron que se dude de sus relatos. Reitero lo que ha dicho mi representada sobre que la violencia, el reconocimiento de la violencia sexual hasta este momento procesal, por lo menos en lo que respecta al bloque occidental, es absolutamente nulo. No quiero adelantarme, pero creo que las víctimas de violencia sexual que han participado en estos espacios y que participarán puede
pueden dar fe de que hasta el momento no ha sido reconocido. A la fecha, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha acreditado a 3.400 víctimas y con corte a enero de este año, la JEP ha recibido 1.150 observaciones por escrito de las víctimas a las versiones voluntarias rendidas por los comparecientes de la extinta guerrilla de las FARC. A la cárcel fue enviado un intendente en retiro de la policía señalado de tener nexos con el ELN. Según la investigación, habría identificado a un finquero en Antioquia y lo habría entregado para que lo secuestrara a este grupo armado. Los hechos que tienen respondiendo ante la justicia a Abelardo Romero Hernández, quien en 2015 era intendente de la policía, es por su supuesta participación en el secuestro de un finquero en Copacabana, Antioquia. Con el supuesto de que ofrecería un bien a la venta, lo hizo salir del inmueble. En ese momento, portando un uniforme oficial, y se lo llevó en un carro en contra de su voluntad para entregárselo a alias Mono Clinton. El uniformado al parecer le habría mostrado a la víctima una orden de captura falsa. La víctima permaneció 17 meses encerrada en un pozo séptico en la zona rural del municipio de Caldas, Antioquia. Por su liberación, el ELN exigió una suma cercana a los 2.800 millones de pesos. Por este y otros hechos de secuestro extorsivo del ELN ocurridos en Antioquia y Bogotá, con la posible complicidad de la fuerza pública, alias Mono Clinton fue condenado a 40 años de cárcel. Habilitaron la vía alterna de presión La Sierra Rosas en Cauca para el transporte de carga. El corredor comenzó a operar hoy y será para uso exclusivo de tractomulas que transporten alimentos y también para el servicio público de hasta 42 pasajeros desde Nariño hacia Cauca. La vía alterna de 32 kilómetros permitirá el paso de vehículos de grandes dimensiones y conectará el centro con el sur del país. Que antes era una trocha donde solo circulaban motocicletas, por aquí van a transitar una vía pavimentada, vehículos de todo tipo, incluyendo tractomulas. El ministro aseguró que la próxima semana se abrirá parte de la conexión de la vía panamericana con la instalación de un puente provisional de 30 metros. La crisis del invierno de la semana pasada impidió que se pudiese colocar en funcionamiento el puente y hacer la fundición. En 120 días esperan habilitar la vía panamericana. Llevamos 30 días, tenemos 90 días, vamos bien. La cimentación de un puente de 125 metros está muy adelantada, ya está en más de un 50%. Para organizar el paso de la ruta habilitada, el INVIAS estableció días y horarios. Para la semana del 20 al 25 de febrero, lunes, miércoles y viernes, se circulará sentido Nariño-Cauca desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y los martes, jueves y sábado en sentido Cauca-Nariño en el mismo horario. 6 motocicletas que habían sido hurtadas y una importante cantidad de autopartes que iban a ser comercializadas en el mercado negro fueron ubicadas por las autoridades en un desguazadero en el sur de Bogotá. El aviso oportuno de una víctima de hurto de su motocicleta a las autoridades hizo que ubicaran este inmueble en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá. La sorpresa de la policía y comunidad fue mayor cuando se percataron de lo que había al interior. Donde fueron recuperadas 6 motocicletas y autopartes por una cuantía aproximada de 40 millones de pesos. El dueño de la vivienda a donde llegaron las autoridades también puso en alerta a la policía. Al notar que extranjeros y colombianos ingresaban de forma aleatoria estas motocicletas, da aviso a nuestros cuadrantes, se logra la ubicación y recuperación de estos elementos. Las víctimas que habían denunciado el hurto de estos vehículos lograron recuperar sus motocicletas. La peor diligencia es la que no se hace, entonces pues por parte de nosotros lo primero que debemos hacer es ir a realizar el denuncio y ya pues dejar todo en manos de Dios y de la policía que hagan su trabajo, y quien quita que te llamen, como me pasó a mí, y te digan que recuperaron la moto. El hurto de automotores en esta zona de la ciudad ha logrado una reducción del 28%. Cerca de 500 personas tuvieron que abandonar su vivienda en Argelia, Cauca, debido a que desde hace 2 semanas hay enfrentamientos entre 2 frentes de las disidencias de las FARC en la zona. Este es un informe de Alexander Camayo, periodista de Radio Nacional. Los combates se siguen presentando en el corregimiento de Puerto Rico, donde permanecen varias familias sin poder salir tras 15 días de enfrentamientos entre las estructuras Carlos Patiño de las FARC y la Nueva Marquetalia, quedando varias de ellas en medio del fuego. Así lo confirma Daniel Imbachí, personero de Argelia. Desde
digamos que la presencia de los actores armados ilegales, tanto como legales, se mantienen en la zona y pues hasta ahorita, más o menos en el consolidado que tiene la alcaldía, tenemos un nuevo desplazamiento que están rondando ya casi las 600 personas. Entre tanto, se indica que hay una inestabilidad en la zona, con personas aisladas, familias desplazadas, desaparecidos, así como desolación, sintiéndose un cambio social y económico hasta el punto de que muchas de estas familias están aguantando hambre. Se hace el llamado al gobierno nacional para que tome control total del territorio. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Ante el aumento de casos de extorsión a comerciantes en el Meta, el gobernador del departamento, Juan Guillermo Zuluaga, se ofreció a recoger la información y denunciar directamente para evitar represalias contra la comunidad. Paola López, periodista de la Radio Nacional, tiene la información. La decisión, que fue respaldada por el ministro de Defensa, Iván Velázquez, la dio a conocer el mandatario departamental a causa de la desmedida extorsión que están sufriendo los comerciantes y campesinos del sur del departamento. Según el gobernador Juan Guillermo Zuluaga, esto lo hará ante el temor que sienten los ciudadanos de denunciar estos actos de extorsión de los cuales están siendo víctimas. He tomado la decisión de que en nombre de mis paisanos, de manera personal, voy a recoger toda esa información y voy a denunciarlos. Y de oficio, también la Fiscalía General y las demás entidades deben iniciar estos procesos, porque este cese al fuego y cese de hostilidades tiene que estar acompañado de una voluntad real. Asimismo, afirmó que agricultores, comerciantes y juntas de acción comunal solicitan que los dejen al margen del conflicto y que tienen la esperanza de que el gobierno nacional no permita que este fenómeno siga creciendo. Dictan casa por cárcel para la secretaria de Educación de Medellín, Marta Agudelo, esto por presunta corrupción en los contratos de Buen Comienzo. Más noticias de las regiones en el siguiente panorama. En Pereira, los integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos protestaron por las presuntas irregularidades de la Comisión Nacional del Servicio, que permitirían que personas sin experiencia hicieran parte de la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos. Playas como El Rodadero, Los Cocos, Taganga, Bahía, Bello Horizonte estarán cerradas para realizar adecuaciones en los balnearios ubicados en estas zonas. Hacen parte de los compromisos de la Administración de Santa Marta por proyectar una mejor imagen de la ciudad. Por incumplimientos en la construcción de la doble calzada Cúcuta-Pamplona, los habitantes de Pamplonita mantienen los bloqueos en este tramo. Esto impide el tránsito hacia Bucaramanga y viceversa. Las autoridades del Casanare socializaron a los líderes de la región los nuevos puestos de votación con que contará el departamento para la comisión en octubre de este año. Hablamos de lo que pasa en el mundo en RTVC Noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó esta mañana de sorpresa a Kiev, la capital de Ucrania. La visita reafirmó el apoyo de Estados Unidos a la resistencia a la invasión. Prometió entregas de armamento. Hace 361 días, el impacto de un misil ruso en Kiev daba inicio y se convertía en el primer acto de la guerra que remodeló el orden mundial. Muy posiblemente, en esta oficina de Washington, el hombre que comanda la nación más poderosa del globo era notificado de ello. Hoy, y por sorpresa, Joe Biden le llevó de cuerpo presente su solidaridad a la Ucrania, donde Vladimir Putin eterniza su operación militar y pudo palparla, o mejor, escucharla. Vine aquí para mostrar nuestro apoyo inquebrantable a la independencia de la nación, su soberanía y su integridad territorial. Hoy espero que tengamos oportunidad de discutir cómo Estados Unidos y nuestros aliados pueden apoyarlo a usted y su causa, señor presidente. El titular de la Casa Blanca, durante todas estas 8.760 horas de guerra, ha puesto su músculo monetario, bélico y diplomático a disposición de Ucrania para alimentar su aguante y fuerza. Ahora en Kiev promete $500 millones más y cantidad considerable de armas. Dicho paquete es una señal inequívoca de que los intentos rusos de ganar no tendrán ninguna posibilidad. No es la primera vez que quien lidera el respaldo occidental a Kiev lo reitera a Zelensky, pues hace pocas semanas lo recibió en Washington. Hoy,
con una corbata que ponía en su pecho los colores ucranianos, desafía a quien la invade y a la situación de seguridad global que representa pisando su suelo. Y de Ucrania nos vamos para Brasil. El presidente Luis Inácio Lula da Silva visitó la región en Sao Paulo, donde las lluvias torrenciales, las más intensas que ha resistido el país, dejaron durante el fin de semana de carnaval 40 muertos y decenas de desaparecidos. Pareciera que la situación en la que las lluvias se descuelgan sobre un solo lugar, a inusitada proporción y durante un extendido periodo de tiempo, es constante y ya no algo aislado o esporádico en la geografía de Brasil. Esta vez, las coordenadas azotadas por el récord de precipitaciones torrenciales fue Sao Paulo. A la fuerza del agua le bastaron menos de 48 horas para volcar así el paisaje. Oremos para que no llueva estos días, para que podamos trabajar y comenzar la recuperación de la ciudad de San Sebastián. Ese revés testificado desde el aire por el presidente incluyó daños de todo tipo por deslizamientos e inundaciones que motivaron el estado de calamidad pública en São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba, Ibaleba y Vertigoa. No debemos construir más casas en lugares vulnerables a las lluvias. Un deslizamiento de tierra podría causar más muertes de otras personas. El foco de la situación ha sido atendido además por más de 600 socorristas, militares y policías en labores de rescate y se contabilizan más de 1.700 personas evacuadas y casi 800 sin hogar al momento, de acuerdo con data de autoridades regionales. Siria y Turquía, que se encuentran en medio de las últimas labores posteriores al potente terremoto que las golpeó hace 15 días, registraron ahora un nuevo sismo de magnitud 6,4 en las provincias más afectadas, que dejó 3 muertos y 200 heridos adicionales. Hatay, al sur del país, sintió la réplica más fuerte desde los temblores del pasado 6 de febrero. El epicentro se situó en Defne y se produjo a las 8 de la noche, hora local, derrumbando más edificios y dejando atrapadas a un número incalculado de personas hasta el momento. El remesón también produjo pánico entre la población, dados los recientes acontecimientos. Las nubes de polvo fueron inmediatas en medio de los escombros. La alerta de tsunami fue descartada poco después del movimiento telúrico. Y aquí en RTVC Noticias seguimos atentos y actualizando la información del terremoto allí en Turquía y en Siria. Vamos con las cifras más recientes hasta el momento. Las tenemos aquí en nuestra pantalla para todos ustedes. El total de muertos que deja este evento se redondea a los 47.000 víctimas. De esas, en Turquía se registran 41.020 y en Siria 5.900. Por otra parte, hay que decir que los afectados por los sismos son 8.800.000 personas. Esto es equivalente, hay que decir, a toda la población de la ciudad de Bogotá. Bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Hablamos de fútbol, hablamos de nuestra selección Colombia sub-17 masculina, que se prepara ya en la ciudad de Bogotá para el sudamericano que se va a disputar en Ecuador. Y para poder tener muy buen nivel en este sudamericano, los nuestros van a tener 2 partidos amistosos ante la selección de Perú. El primero va a ser mañana y el próximo será el día. Falta 1 mes y 10 días para el pitazo inicial en Guayaquil. Y elegir a los mejores sub-17 del país no ha sido tarea fácil. La tarea es difícil porque son entre torneos interligas y torneos interclubes de esta categoría. Hay más de 6.000 jugadores nacidos en el 2006, pero se ha tratado de abordar los zonales interliga, los interclubes. Talento es lo que hay. Aún no saben quiénes serán sus rivales de grupo, pero el profesor Juan Carlos Ramírez está tranquilo por lo que tiene en sus filas. O sea, una serie de muchachos que sería injusto no nombrarlos a todos, pero yo creo que cada uno en sus clubes se ha venido destacando y han venido teniendo un muy buen proceso. 2 fechas ante Perú en el Estadio de Techo en Bogotá tienen una razón de ser. Fue hacer todos los microciclos acá en Bogotá, porque sabíamos que íbamos a jugar en Quito. Obviamente parece ser de que la primera fase se va a hacer en Guayaquil, pero esto en el hexagonal final nos va a servir mucho porque ellos van a tener una huella ya en altura y van a poder competir de tú a tú. El técnico Ramírez llamó a 24 jugadores y deberá entregar la lista pronto, pues el suramericano inicia el 30 de marzo.
Y ahora hablamos de nuestro fútbol profesional colombiano porque se disputó la 5ª fecha y ya hay varias cosas interesantes por analizar, y es que 2 técnicos están en la cuerda floja. Hablamos de David González de Independiente Medellín y de Arturo Reyes del Junior de Barranquilla. Medellín no ha ganado ningún partido en lo que va corrida de estas fechas. Y por otro lado, el Junior de Barranquilla solamente ha sumado 3 puntos de 15 posibles. Aquí la crónica de la jornada. Hoy la historia la escriben los derrotados. Los resultados no acompañan y la gente ansía cambios, pero los entrenadores se aferran a un resultado rápido que los salve, como el del Medellín. Quería guardarme esa imagen porque próximamente lo voy a ver aplaudiendo. Por Junior se piensa igual. Perdió contra Pasto, pero confía en que un triunfo todo lo calmará. Cuando estas cosas pasan, normalmente el jugador se llena de ansiedad, pero nosotros como cuerpo técnico tenemos que tratar de dar tranquilidad al grupo. La mente de los técnicos es casi calcada. Once Caldas cayó en el clásico ante Pereira y el discurso del entrenador es igual que el de los anteriores. Necesitamos sumar, empezar a sumar, y ellos lo saben, así que seguiremos al frente. Mañana es otro día para trabajar. Otros son un poco más claros. Quizá el no estar condicionado a un triunfo les permite hacerlo, como el de Equidad, que perdió contra Santa Fe. Jugamos mal. Y también el de Jaguares, que describió perfectamente la causa de la derrota contra Millonarios. Me parece que era un partido manejable y ya pareció un error individual, un error que lastimosamente les abre a ellos la puerta del gol. La conclusión es que en la liga lo único importante es ganar, porque la velocidad con la que pasan las fechas no da tiempo para jugar bien. Hola a todos, bienvenidos a las noticias culturales. Yo les cuento que el 2 de marzo se estrena en Colombia una película que se llama Mudos Testigos, que nos devuelve a ese cine de 1920 cuando no existía el sonido. La música se hace en vivo en el momento de la proyección y resulta que comenzó siendo dirigida por Luis Ospina hasta el 2019. Luego la dirección la retomó Jerónimo Ateortúa y es una película con las técnicas de 1920 pero hecha en este momento. Además, les tengo una confesión y una infidencia, y es que Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura, vive muy enamorado de Juana Costa y está muy feliz porque ella está de vuelta en Bogotá con su obra El Perdón. Así que no se aguantó las ganas y le hizo la siguiente nota. ¿Cómo cortar el círculo de la violencia para no perpetuarla? Esa es la pregunta que aborda la obra de la actriz y bailarina Juana Costa, quien revive en el escenario el asesinato de su padre y su búsqueda por soltar aquel dolor que la privó de su gran pasión. Y a mis 16 años, el día que salí a mis clases de baile, sonó el teléfono en casa y cuando lo contesté era la terrible noticia de que mi padre había sido asesinado. Desde ese día nunca más volví a bailar. Estamos en el antes. Este es el proyecto más personal de su carrera artística, un tránsito entre el recuerdo y la memoria selectiva ante un trauma. Madura sin remedio el día que suena un teléfono y te enteras de que mataron a tu papá. Danza, perdón y cicatrices. Esta necesidad de volver a bailar y de hablar sobre esto, me puso la pila y empecé otra vez a conectarme con mi cuerpo y con el movimiento. Un viaje de 30 años contado a través del baile, vehículo que la ayudó a liberar aquella carga. Tengo la sensación de, en estos últimos 2 años, haber hecho un camino catártico y sanador. Me ha permitido acabar de elaborar el asunto de mi padre. Perdonar es abrir la puerta al resto de tu vida. Puesta en escena simbólica al regresar a Colombia. Su primera presentación será en el Teatro Colón de Bogotá el próximo 10, 11 y 12 de marzo y en el Teatro Jorge Isaacs de Cali el 14. Según la encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo, los analistas apuntan a que el Banco de la República continuará aumentando la tasa de política monetaria, lo que frenaría aún más el consumo. Según los cálculos de Fedesarrollo, la tasa de interés llegaría a 13,25% en mayo y cerraría el año en 11%. También bajó el pronóstico de crecimiento económico en el país.
Los analistas estimaban en enero que el crecimiento en el 2023 iba a ser del 1,5%. Ahora, en el mes de febrero, estiman que el crecimiento este año será del 1,1%. Los analistas empeoraron sus expectativas sobre la inflación o el costo de vida. Aseguran que finalizará el año en 9%. Antes de esta encuesta de febrero, el mes anterior, las expectativas de inflación para el cierre de este año estaban en el 8,89%. Ahora los analistas estiman que la inflación cerrará en el 9%. Continúan entonces incrementándose gradualmente las expectativas de inflación. Sobre el dólar esperan que se ubique entre los 4.750 y 4.778 pesos a diciembre de 2023. El gobierno anunció que el programa Mi Casa Ya tendrá 2 modificaciones clave para que más familias de bajos recursos puedan tener su vivienda propia. Aquí en RTVC Noticias les contamos cómo pueden acceder a este beneficio. Mi Casa Ya. El principal cambio que se hará es que el beneficio ya no se entregará por rango de ingresos, sino por el puntaje del Sisbén, por lo que todos los hogares que deseen acceder al subsidio deberán haber llenado primero la encuesta del Sisbén 4. Vamos a darle prioridad a las familias víctimas del conflicto armado, a las familias y a las poblaciones, a las comunidades con enfoque diferencial. Vamos a incluir la vivienda rural, vamos a privilegiar la vivienda de interés prioritario. ¿De cuánto es el subsidio? En áreas urbanas, los hogares en Sisbén clasificados entre los grupos A1 y C7 recibirán un subsidio de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el pago de su cuota inicial. Así que las viviendas que hoy están listas, pues deben realizarse, deben concretarse estos negocios, deben entregarse a las familias, debe evolucionar el inventario del sector de la construcción. ¿Cómo acceder al subsidio de Mi Casa Ya? La persona o familia debe buscar primero una vivienda de interés social cuyo precio esté entre los 135 y los 150 millones de pesos y dirigirse al establecimiento de crédito de su elección. Verificarán las características del hogar y se les informará si pueden ser beneficiarios o no. En la reforma laboral que prepara el Ministerio de Trabajo se incluirán propuestas para garantizar los derechos laborales de los deportistas. El Ministerio de Trabajo avanza junto a la DIMAYOR, la Federación Colombiana de Fútbol y a Colfutpro en una mesa de diálogo social para revisar las condiciones laborales de los futbolistas en Colombia. Mantuvimos el escenario de conciliación. Nos acompañó nuevamente la Organización Internacional del Trabajo, la FIFA, compartiéndonos sus experiencias de acuerdo a las normas internacionales del trabajo. Algunas de las propuestas son la formalización de los deportistas a través de contratos laborales que les garanticen el acceso a la seguridad social y el derecho a negociar colectivamente. Bueno, de esa perspectiva, llegar a un acuerdo que el país está reclamando para que el fútbol y la industria del fútbol tenga reglas claras y seguridad jurídica. Esperan lograr acuerdos efectivos y razonables. Esperamos que este espacio, que por supuesto tiene sus complejidades por el negocio particular de lo que es el fútbol profesional en Colombia, lo podamos seguir llevando adelante con los mejores resultados. La hoja de ruta sobre las propuestas y acuerdos será presentada en la primera semana de marzo. Se mantiene en 4.919 pesos el precio del dólar por ser festivo en Estados Unidos. A $1.88 se cotiza la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga se mantiene en 2.160.000 pesos. Más de $1 billón serán destinados para los subsidios de vivienda. La Superintendencia de Subsidio Familiar anunció que 34.000 familias se beneficiarán en 2023. El apoyo lo recibirán quienes ganen menos de 4 salarios mínimos. Según Migración Colombia, 87% de los colombianos que salieron del país en 2022 lo hicieron por turismo con el 62,5% y porque residen en el exterior con el 24,3%. Luego del acuerdo entre el gobierno y voceros de Asoinca, cerca de 200 docentes que se encontraban en la entrada del Congreso abandonaron el lugar y retornaron al departamento del Cauca. Así, de esta manera, cerca de 200 profesores de Asoinca se retiraron de la entrada del Congreso de la República, luego de permanecer 14 días en ese lugar. Adiós, gracias Bogotá, gracias. Luego de una reunión con el gobierno nacional, llegaron a un acuerdo para que estas personas volvieran al departamento del Cauca. Ha habido un acuerdo sensato, técnica y académicamente soportado, y agradecemos mucho la confianza en el gobierno y la decisión de retornar al departamento del Cauca, y naturalmente viene con el levantamiento del paro. El gobierno aseguró que se revisarán las fallas en el funcionamiento en el sistema de salud y se adelantará un plan piloto.
de hacer un piloto especial para el departamento del Cauca, todo como consecuencia del resultado de los estudios que tengamos. Ellos han aceptado esa voluntad del gobierno, hemos comprometido nuestra palabra. La protesta de los indígenas causó varios choques con la policía, luego de que los manifestantes se intentaran tomar en un par de ocasiones las instalaciones del Congreso. Hay afectaciones en 7 municipios de Caldas por las fuertes lluvias y vientos durante el fin de semana. Según las autoridades, 28 casas reportan daños. En Samaná hubo un derrumbe en la vía que conduce hacia Victoria. Gestión del Riesgo del departamento recolecta ayudas para las familias afectadas. En total, son 29 municipios con alertas tempranas por posibles inundaciones y deslizamientos. Los congresistas Catherine Jubinao y Alfredo Ape Cuello conciliaron ante la Corte Suprema en medio del proceso de injuria y calumnia por cuenta de unos trinos que hizo la congresista. Más hechos del día en un minuto. Reinició la audiencia de preclusión en el caso del expresidente y exsenador Álvaro Uribe por presunta compra de testigos y fraude procesal. Se había suspendido por denuncias de amenazas del abogado Miguel Ángel del Río, representante de las víctimas. El juez que dejó en libertad a Jorge Luis Alfonso López, hijo de la Gata, será investigado por la Comisión de Disciplina Judicial, donde le darán prioridad y agilizarán el proceso de recopilación de pruebas para tomar una decisión y así establecer si incurrió o no en una falla disciplinaria. A la cárcel fue enviado Ángel Jiménez Narváez, señalado de asesinar a su expareja en San Andrés el 8 de julio de 2022. El procesado en su interrogatorio dijo que había encontrado el cuerpo de la mujer colgado y que ella se habría ahorcado con la correa de un perro. Sin embargo, el dictamen de medicina legal concluyó que la muerte fue por estrangulamiento. 3 hombres fueron capturados por robar un camión en el sur de Bogotá. El vehículo transportaba mercancía desde Buenaventura hasta Bogotá. La empresa reportó a las autoridades cuando perdieron la señal del GPS. Por unanimidad, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una declaración en la que se opone a la construcción y expansión continua de asentamientos por parte de Israel allí en la región. Esto ocurre después de que negociaciones de la administración Biden lograran una resolución vinculante que exigía esa dinámica de asentamientos israelíes. Un autobús que trasladaba migrantes provenientes de Venezuela, Colombia y Centroamérica se accidentó en México, específicamente en una carretera que conecta Oaxaca y Puebla. El hecho dejó casi la veintena de muertos y un número similar de lesionados. El automotor transportaba 45 personas. En el caso de los migrantes colombianos, la Cancillería de su país transmitió vía comunicado que entre las víctimas hay un hombre de 56 años que pereció y 3 heridos, 2 hombres de 23 y 37 años y una mujer de 36 con diagnóstico delicado pero estables. Japón solicitó una reunión de emergencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas luego del reiterado gesto de Corea del Norte de disparar misiles de corto alcance al Mar del Este, luego de su reciente despliegue en 2 momentos en menos de 48 horas de su misil balístico intercontinental que desató el despliegue de aviones de combate estadounidenses y surcoreanos. Naciones Unidas inició el espacio de negociaciones que extenderá hasta el próximo 3 de marzo y que supone la etapa final para alcanzar un pacto internacional de protección a los océanos. Dicho tratado sobre alta mar busca sentar garantías intergubernamentales a la conservación y uso responsable y sostenible de las masas de agua planetarias y toda la biodiversidad que en ellas habita. Llegamos a oportunidades. Atentos porque Colfuturo tiene becas para profesionales que quieran realizar su posgrado en el exterior. En oportunidades de becas para posgrados, vaya a la página www.colfuturo.org. Seleccione la pestaña Convocatorias, deslice hasta abajo y lea con atención la descripción y requisitos como ser colombiano, tener un título de pregrado, presentar el programa de interés, redactar un ensayo, certificar dominio de un segundo idioma, entre otros. Atentos porque deberán realizar un pago de 50.000 pesos para inscribirse.
inscribirse. Lleguen, apóyate en este instructivo y siga el paso a paso. Y mucho ojo, tienen plazo de aplicar hasta el 28 de febrero a las 11:59 de la noche. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y en más deportes vamos ahora a hacer un recorrido por el mundo porque gracias a los goles de los colombianos en Francia, Argentina, Perú y México fueron protagonistas. Pablo Zabag es la nueva figura del fútbol peruano con Alianza Lima, 2 partidos consecutivos anotando. Este fue el último. En el fin de semana en el Clásico ante Universitario ganó Alianza Lima 2-1. Otro que está en racha es Deiber Machado, también 2 partidos consecutivos anotando. Este golazo para el Lens en la victoria 3-1 contra el Nantes como local. Baldomero Perlaza consiguió el empate de su equipo Colón de Santa Fe ante Unión. Es el primer punto del Sabalero en la Liga Argentina después de 4 fechas jugadas. Este es el tanto de Gerson Mosquera, colombiano que juega para Newell's Old Boys de Rosario en Argentina. Sirvió para sentenciar el marcador 2-0 contra Banfield. Newell suma 7 puntos en 4 partidos jugados. Y el autor de este golazo es José Zúñiga, chocuano. Fue goleador de la B en México y anotó el 1-0 para Querétaro contra Mazatlán. Posteriormente empató uno un poco más conocido de la afición colombiana, Nicolás Benedetti, ex Deportivo Cali. Marca su segundo tanto en la Liga MX del 2023 para el Querétaro 1, Mazatlán 1. Y la futbolista colombiana Isabela Echeverri anunció hoy su retiro del fútbol profesional. Recordemos que ella ganó medalla de oro en los Panamericanos de Lima 2019. Comenzamos nuestro recorrido en el resumen deportivo del día. La selección Colombia Sub-20 tendrá 2 partidos amistosos a finales de marzo como parte de su preparación para el Mundial que será en Indonesia. Los rivales serán Gales el 23 de marzo y el 26 se enfrentarán a Suecia. Y hablando de selecciones Colombia, el equipo femenino dirigido por Nelson Abadía termina este martes su participación en la Women Revelations Cup. México, el equipo local, será su rival en partido a disputarse a las 2 de la tarde. Va a ser un partido intenso, un partido de buen fútbol y eso va a ser importante, pero para nosotros la prioridad es en tomar y saber de que esto es un simulacro de la competencia mundial. Liverpool sin Luis Díaz recibe a Real Madrid en la serie de ida de los octavos de final de la Champions League. Los Reds quieren revancha de la final del 2022, mientras que el cuadro merengue tiene varias dudas con Karim Benzema, Toni Kroos y Aurélien Tchouaméni. El juego se disputará a las 3 de la tarde en Anfield Road. ¿Quiénes son los miserables? Para mí son los que no caminan por su derecha en la calle y se estrellan con uno cuando uno va de afán. Pero para Víctor Hugo, que es mucho más profundo y político que yo, los miserables somos todos. Porque es que de alguna manera todos vivimos en una lucha constante entre el bien y el mal, entre la culpa y el rencor, entre lo individual y lo colectivo. Voy a intentar aterrizarlo para que no suene tan abstracto. En 1862, Víctor Hugo publica Los Miserables, que es una novela escrita en 5 volúmenes que narra varias historias paralelas y tiene como hilo conductor a un personaje que se llama Jean Valjean. Jean Valjean es un tipo que entra a la cárcel por robarse un pan para su sobrino enfermo. Paga una condena de 19 años y luego sale libre. Como nadie le da trabajo porque tiene esos antecedentes, adopta una identidad falsa, la de un empresario, y termina siendo alcalde. Hasta ahí. Está mal robar, pero está bien querer ayudar a los sobrinos enfermos. Está mal hacerse pasar por otro, pero está bien reconstruir su vida y ayudar a otros. ¿Ven lo que les digo de esa dualidad entre el bien y el mal que nos hace miserables? Volviendo a los 5 volúmenes del libro, ocurre que Víctor Hugo se inventó algo que se llama la novela total. Y es que para él una novela no es una sola historia, porque ese sería solo un lado y un punto de vista, sino un conjunto de historias que le dan a uno el panorama general. Entonces, está el lado de Jean Valjean, pero también está el lado de Javert, que es un policía que se obsesiona con arrestar a este exconvicto y hacerlo pagar por sus delitos recientes.
Está también el lado de Fantine, que es una mujer que trabaja en la fábrica de Jean Valjean, que tiene una hija enferma a la que le manda dinero y de la que todos se aprovechan. Está el lado de las personas que cuidan a Cosette, la hija de Fantine, pero en realidad son ladrones, usureros y la tratan muy mal. Pasa el tiempo y está el lado de Marius, que se enamora de Cosette cuando ya es adulta y de los ideales de la Revolución Francesa. En fin, todos muy miserables lidiando con su humanidad llena de contradicciones. Salió un musical que también se llama Los Miserables y que ya cumplió más de 40 años en escena. Es decir, todavía lo siguen presentando en el Sondheim Theatre de Londres. Lo compuso Jean-Michel Schönberg y está escrito en un formato totalmente operático. Es decir, las voces funcionan como voces de ópera y los arreglos musicales como arreglos de teatro musical. Esto que hemos estado escuchando todo el tiempo se llama I Dreamed a Dream, algo así como Yo tuve un sueño, y lo canta Fantine en la primera parte del musical, después de quedarse sin trabajo, de tener que vender el pelo para mandarle plata a la hija y de estar a punto de ser abusada sexualmente luego de quedarse en la calle. Yo soñé que la vida podía ser diferente a ese infierno que vivo. Ahora, la vida ha matado ese sueño que soñé. Una de las canciones más duras y más bellas del teatro musical, que seguro ustedes han escuchado hasta en realities de inserte aquí nacionalidad, God's Talent. Yo soy Laura Galindo M y esto es Un Cuento para Contar de Señal Clásica y RTVC Noticias. Pues miren, yo confieso algo, no me he visto Los Miserables, pero luego de todo esto que ha hecho Laura, voy a ir a vérmela en cuanto pueda. Ahí queda la tarea muy importante. Sí, Laura siempre nos deja con un cuento para contar algo nuevo que aprender y antojados. Pero, Mateo, muy importante, antes de que nos vayamos hoy, queremos darle un saludo muy especial a nuestro equipo de camarógrafos, porque usted sabía que hoy es el día del camarógrafo. Chicos, a ustedes muchísimas gracias. Sin ustedes, la magia de la televisión no sería posible. Muchísimas gracias y hasta aquí nuestra emisión central. Gracias por acompañarnos. RTVC Noticias, emisión central.